Bueno, entonces la idea de hoy justamente lo que vamos a ver son cuáles son las técnicas que usamos en cualquier laboratorio inmuno para explorar justamente la respuesta inmune, o algunas cosas como muy puntuales de la fisiología, en este caso animal o humana, que nos interesan a nosotros como inmunólogos, ya sea inmunólogos básicos o inmunólogos aplicados, ¿sí? La idea de las técnicas, no se asusten, no es que entiendan, o sea, que entiendan cómo funcionan, obviamente, pero lo básico que necesito que ustedes entiendan es cuándo se usa, para qué se usan y cómo se interpretan los resultados, ¿sí? Porque vamos a ver que todos los ejercicios de los, por ahí no del primer seminario, pero ya del seminario 2 en adelante, es justamente interpretación de resultados de estas técnicas, ¿sí? Entonces, vamos a estar todo el tiempo trabajando sobre estas mismas técnicas. Antes de hablar de las técnicas puntualmente, tenemos que ver un par de conceptos que son importantes, que en general en muchas materias no se dan, pero para mí es clave que para poder entender cualquier prueba, sobre todo pruebas diagnósticas, es decir, que nos van a llevar a determinar un diagnóstico, algunas cosas puntuales, como pueden ser los conceptos de exactitud y de precisión. Así que nosotros normalmente tenemos los dos conceptos, los conocemos, pero no siempre los tenemos claros. Y en general se nos confunden y como que pensamos que la exactitud y la precisión de las técnicas son lo mismo y son cosas distintas. Por un lado, la exactitud, voy a poner, por un lado, la exactitud de una prueba diagnóstica, la exactitud de un test o la exactitud de cualquier tipo de reacción o cualquier tipo de diagnóstico indica el grado de cercanía que tenemos entre el valor que yo mido y el valor real de ese parámetro, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy midiendo altura, una cosa es lo que me va a indicar mi metro, y otra cosa es el valor real de esa persona que yo estoy midiendo. Lo mismo si yo peso, una cosa es la masa real que yo estoy pesando, y otra cosa es lo que me indica la balanza. Mientras más exacta sea la balanza, más cercano va a ser ese valor medido del valor real, ¿sí? Entonces, si yo lo grafico, tengo un valor de referencia y los valores medidos por una técnica, cualquiera sea, y la de lo que se llama la probabilidad de los valores que yo voy a tener, mientras más cerquita esté en el valor real del valor medido, más exacta es una prueba, ¿sí? Por otro lado, tenemos la precisión de una prueba. La precisión no indica qué tan cercano está el valor real, sino si yo mido muchas veces lo mismo, qué tan cercanos entre sí están esos valores. Si yo mido a una persona y la mido 100 veces, ¿cuántas veces? O sea, las 100 veces puedo medir 1,61, 1,62, 1,61, 1,61,5, 1,62,2, 1,61,9. ¿Sí? No siempre voy a medir el valor, el mismo valor. Lo que a mí me importa es qué tan cercano es ese valor. ¿Sí? Porque yo tengo un error. Cualquier prueba que yo utilice, cualquier elemento de medición o cualquier prueba diagnóstica que yo haga, tiene un margen de error. Mi precisión me indica qué tan chiquito es ese margen de error. ¿Se entendió? Si yo lo miro en el gráfico, básicamente la precisión va a ser qué tan empinada es esta curva. Esta es una precisión coherente, si yo tengo una curva que viene así, y la precisión de eso es bastante mala. Entonces yo siempre voy a estar jugando con estos dos parámetros. Puedo tener una prueba que sea precisa, porque siempre da el mismo valor, y además ese valor es el valor real, o muy cercano al valor real, por ende mi prueba es es exacta y precisa. Puede ser hiperprecisa, cada vez que yo mido exactamente siempre el mismo valor, pero yo estoy lejos de mi valor ideal, o sea, lejos del valor real. Entonces esa prueba va a ser precisa, pero no exacta. Yo tengo un error que es siempre el mismo. Este error es siempre el mismo. Puedo tener algo que no es ni preciso ni exacto, no lo voy a usar porque no me sirve para nada, básicamente. Y puedo tener algo que es muy exacto, pero si yo mido muchas veces, todas las veces va a ser poco preciso. ¿Por qué? Porque voy a tener un margen de dispersión bastante amplio. Dentro de ese margen, ¿va a estar el valor real? Sí, pero es un valor amplio, es un rango bastante amplio. ¿Sí? Esto siempre lo tengo que tener en cuenta, sobre todo cuando hago mediciones, para ver qué aparato estoy usando para medir y tener en cuenta
en base a qué tanto le creo a ese resultado. ¿Sí? Todo esto obviamente son pruebas estadísticas para saber la precisión y la exactitud de un aparato. Profe, la Sí. exactitud entonces como que depende del aparato que yo estoy usando. O sea, Las dos cuanto cosas. más calibrado esté, Las pero no dos es la cosas. medida entre, o sea, lo que yo mido versus lo real. O sea, cuanto Yo más necesito, calibrado esté el equipo o el aparato de medición, más exacto va a ser. claro, la calibración va para los dos lados. Yo lo tengo que calibrar para estar cerca del valor real y que a su vez todas las mediciones sean lo más cercanas posibles. Ah, ok. Claro. Sí, sí, ¿Sí? sí. Pero sí, obviamente yo tengo que tener un equipo bien calibrado. ¿Sí? Y validado justamente para que saber que las mediciones que estoy haciendo son reales, no estoy midiendo cualquier cosa. La segunda dupla de conceptos importantes para nosotros, que ya viene para las pruebas diagnósticas, sobre todo, son los valores de sensibilidad y de especificidad de las pruebas. La sensibilidad de una prueba indica la capacidad que tiene la prueba para detectar un sujeto efectivamente enfermo. O, si lo queremos ver de otra manera, que si mi prueba da positiva, ese paciente es realmente positivo para mi enfermedad. Es decir, que me puede detectar los verdaderos positivos, a lo que es positivo y me da positivo. La especificidad es como la contraparte. Indica la capacidad que tiene esa misma prueba de indicar que un sujeto es verdaderamente sano. Es decir, que si me da negativo, ese paciente no posee, por ejemplo, la enfermedad. O, dicho de otra manera, que nos permite detectar los verdaderos negativos. Obviamente, para poder calcular esto, que es algo intrínseco a la prueba diagnóstica que yo estoy usando, por ejemplo, no es lo mismo la sensibilidad y especificidad de una biopsia que la sensibilidad y especificidad de hacer un orocultivo, la sensibilidad y la especificidad de hacer una eritrosedimentación, son todas técnicas distintas que tienen su propia sensibilidad y especificidad para lo que se está estudiando. Todos estos cálculos se hacen en base a lo que se conoce como un criterio de referencia o un criterio de verdad, en la cual yo voy a asimilar o decir que si el criterio de verdad es positivo, es que el paciente tiene esa enfermedad. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculo esta capacidad discriminatoria o justamente cómo sé si mi prueba diagnóstica que yo estoy validando tiene la capacidad de clasificar correctamente a los individuos? Básicamente tengo que agarrar una población conocida en la cual yo sepa de mi población cuántos positivos hay, o mejor dicho, agarremos una enfermedad cualquiera. Si agarremos HIV. Yo tengo que agarrar una población que yo sepa que tengo HIV positivos y HIV negativos. ¿Sí? Y obviamente yo tengo que saber quiénes son positivos y quiénes son negativos. Los tengo que juntar todos y aleatoriamente a todos les tengo que hacer la prueba que yo quiero validar. Por ejemplo, yo quiero validar si una nueva PCR funciona para discriminar entre HIV positivo y HIV negativos. Entonces, agarro pacientes que yo ya sé si son positivos o negativos, y a todos por igual les hago mi prueba, mi test. Y analizo, ¿sí? A cuáles les dio positivo y a cuáles les dio negativo. Entonces, en base a eso puedo juntar o hacer una clasificación en cuatro grupos principales. Aquellos enfermos a los que les dio el test positivo, es decir, aquellos pacientes que yo sé que son HIV y que el test mío que yo estoy probando de HIV le dio positivo. Eso van a ser obviamente los verdaderos positivos. Estamos todo bien. Es positivo y me dio positivo. Después voy a tener a los sanos, que yo sé que son pacientes, o sea, son dadores sanos, yo sé que no tienen HIV, y les dio negativo la prueba que estoy haciendo. Esos son los verdaderos negativos. Con esos estoy todo bien. Y después voy a tener las otras dos posibilidades, que son los errores.
que un paciente enfermo, que yo sé que tiene HIV, me haya dado negativo, es lo que se conoce como falso negativo, y un paciente que yo sé que es sano, o un dador mejor dicho, que yo sé que es sano, y que la prueba me dio positiva, pero yo sé que es sano. Entonces, es un falso positivo. Todas las pruebas diagnósticas tienen falsos negativos y falsos positivos. Obviamente en una baja proporción. Yo quiero saber cuál es esa proporción. Entonces la puedo calcular en base a esto. Puedo decir, la sensibilidad, que es la capacidad de detectar a mis verdaderos positivos, va a ser verdaderos positivos sobre el total de enfermos. ¿Sí? El total de enfermos siendo verdaderos positivos más falsos negativos. Son todos los enfermos que yo usé en mi test. ¿Se entendió? Tefi. Sí. Sí, ¿Segura? sí. O sea, los enfermos que según ese test me dieron positivo. No, Sería. no. Los enfermos. Los que yo sé que son enfermos. Los que me dieron positivos y los enfermos que no me dieron positivo. Los falsos negativos. Es esta Está columna. bien. Listo. Es todos los enfermos. Los bien, llamémoslo bien clasificados, y los enfermos mal clasificados. Entonces yo hago la proporción. Pude clasificar tantos del total. ¿Sí? Esa es la sensibilidad, la capacidad de discriminar a los verdaderos enfermos. La especificidad, la contraparte, es la capacidad de clasificar a los verdaderos sanos. Los verdaderos sanos van a ser los que me dieron sano y negativo, que son los correctos, y aquellos sanos, que yo sé que son sanos, pero igual me dieron positivos, que son los falsos positivos. Entonces es los verdaderos negativos sobre el total de sanos. ¿Sí? Van a tener un montón de ejercicios para practicar esto, así que van a estar tranquilos. ¿Estamos bien? Bien. ¿Por qué son importantes estos? Obviamente lo ideal es tener una prueba diagnóstica que sea tajante o que sea dicotómica. Me da positivo, está enfermo, me da negativo, me da sano. ¿Sí? Obviamente en ciencias biológicas y en salud sobre todo, esto no funciona así. En general tenemos parámetros o medimos parámetros que son continuos. ¿Sí? Entonces, en parámetros continuos, yo tengo una curva de probabilidades en las cuales, o una curva de rango, un rango en el cual se mueven los pacientes sin la enfermedad, por ejemplo, y un rango en el cual se mueven los pacientes con una enfermedad. Sí, obviamente las dos van a ser normales por estadística, ¿sí? Porque la población no es sí o no, va a estar dentro de un rango aceptable. Estos rangos, lo ideal es que se separen lo más posible uno del otro. De nuevo, en un mundo ideal, a nosotros en general lo que nos pasa es que se empiezan a superponer las colitas de los rangos. Entonces, es muy importante en la decisión de una prueba diagnóstica elegir cuál va a ser mi punto de corte, es decir, hasta qué punto voy a considerar que esto es sano y que esto es enfermo. Ven que no es lo mismo si yo me paro acá, a que si me paro acá. ¿Sí? Si yo estoy acá, en esta línea de corte, yo voy a tener dobles, o sea, voy a tener falsos positivos y falsos negativos. Porque estoy parada en un corte en el cual hay una colita de los sanos que da de forma normal de valor, y una colita de los pacientes con enfermedad que me van a dar como sanos. ¿Se entiende? Este punto de corte es distinto que si yo me paro acá. Si yo me paro acá, me quedo tranquila de que no va a haber ningún paciente sano, que es la línea amarilla, que me dé positivo. Ahora, también me estoy perdiendo toda esta línea. Me estoy perdiendo a todos estos pacientes con enfermedad. Ven que la sensibilidad y la especificidad van siempre de la mano. Si yo soy muy, muy sensible, voy a ser poco específico. Y si soy muy específico, voy a ser poco sensible. Entonces, la elección de prefiero más sensibilidad o más especificidad siempre va a estar dada en base a cuáles son las consecuencias de la decisión que yo tome. ¿Sí? Y va a estar dado también
porque yo quiero llegar a una solución, a un punto de equilibrio o una situación de compromiso en donde voy a tratar de tener la máxima especificidad y la máxima sensibilidad posible. ¿Bien? Aldi, y Sí. la sensibilidad hablando del SARS-CoV, Ujú. entre PCR y el test rápido, ¿cuál es más alto? La sensibilidad de la PCR es mucho más alta que de antígenos, que el test rápido. Los test rápidos lo que tienen es que son muy específicos, es decir, no te van a dar falsos positivos, pero lo que te puede pasar es que una persona que tiene baja carga viral te puede pasar de largo, puedes no verla. La PCR es lo más sensible y lo más específico. Por eso es la prueba de referencia iba a decir en HIV, porque en HIV también, en SARS. Es lo más sensible porque necesitas pocas copias y es lo más específico porque no vas a amplificar cosas que no son SARS. ¿Bien? Sí. Genial. Bueno, y ahora sí, entramos en las técnicas que nos competen esta clase. De las técnicas de por sí. Primera, una muy fácil que todos alguna vez nos habremos hecho y que probablemente lo hayan hecho en alguno de los talleres de laboratorio, hemogramas o cuantificaciones celulares. Básicamente la idea de un hemograma es contar cuántos glóbulos rojos tenemos, cuántos glóbulos blancos hay, y de los glóbulos blancos, cuáles son los tipos que hay. En general se hacen, ahora últimamente, esos recuentos celulares se hacen con máquinas automatizadas, obviamente, que lo que hacen es contar glóbulos blancos totales y separar neutrófilos, linfocitos, monocitos, y a veces eosinófilos y basófilos, depende de la máquina. Y si no, históricamente se hacía con un frotis. Sacábamos una gotita de sangre, la teníamos con hematoxilina, y mirábamos al microscopio y decíamos, bueno, cuento, esto es morfología linfocítica, esta es morfología de monocito, esta es de basófila, y neutrófilo, eosinófilo, y contábamos, bueno, cuento tantos linfocitos, tantos granulocitos, tantos. Y saco la cuenta por millón. ¿Sí? Y de acá tenemos lo que se conoce como recuento celular, cuando te doy el valor en absoluto, por millones mililitros, o fórmula leucocitaria cuando yo calculo el porcentaje. ¿Sí? Y la idea es que yo voy a tener un porcentaje o un rango en el cual yo considero que ese hematocrito, o que en este caso el recuento leucocitario y la fórmula, son normales. Desbalances en mi fórmula leucocitaria me puede dar indicios del tipo de infección que tengo. En general uno decía, si el recuento de neutrófilos es muy elevado, por encima del 70%, y yo creo que va a tener una infección bacteriana. ¿Sí? Porque las infecciones bacterianas cursan con neutrofilia. ¿Sí? Si yo tengo un exceso de linfocitos por encima del 60%, que no es normal, y puedo pensar incluso en una leucemia. ¿Sí? De leucemia de linfocitos. ¿Sí? Nada muy complejo. Ahora por suerte se hace todo automático. Después vienen las técnicas un poco más sofisticadas, que ya implican la cuantificación de antígenos o la cuantificación de anticuerpos. ¿Y cómo voy a hacer la cuantificación de antígenos y anticuerpos? Básicamente basándome en la capacidad que tienen los antígenos y de los anticuerpos de reaccionar entre sí. ¿Sí? Entonces, yo voy a utilizar antígenos o anticuerpos como reactivo para medir su contraparte. Si yo quiero cuantificar antígenos, uso anticuerpos. Si yo quiero cuantificar anticuerpos, uso antígenos como reactivo. Todas estas técnicas se van a basar o en interacción primaria o en interacciones secundarias. Lo que se conoce normalmente como la interacción primaria es la interacción microscópica, directamente un antígeno o un anticuerpo. No se puede ver a simple vista, yo voy a necesitar maquinaria o aparatología que me permita visualizar esta interacción entre antígenos y anticuerpos. Justamente como no son sensibles a simple vista, son mucho más costosas. Pero ¿cuál es la ventaja? Son mucho más sensibles. Yo necesito poca cantidad de antígeno para poder verlo. ¿Sí? Estas son las más difíciles, son las que vamos a ver más al final. Yo esta interacción primaria antígeno-anticuerpo, si yo pongo anticuerpos
de más, y sobre todo anticuerpos que me peguen otros anticuerpos, yo puedo hacer lo que se conoce como interacción secundaria, que es la formación de redes. ¿Sí? La formación de estas redes que precipitan y son o aglutinan, dependiendo del antígeno, precipitan una vuelta, aglutinan y son visibles a simple vista, son macroscópicas. Al ser visibles a simple vista, son mucho más económicas. Yo no necesito ningún aparato que lo vea, voy con mis ojos y lo veo. Obviamente la contraparte es que son mucho menos sensibles. Yo necesito mucha cantidad de anticuerpos para poder formar esa red. ¿Se entendió? Profe, puede ser que se llamaban, o por ahí me equivoco, directas e indirectas cuando se usaba un anticuerpo que se pegaba al anticuerpo, una cosa así. Ahora lo vamos a ver en CUM, sí. Se llaman directas e indirectas dependiendo qué mido y qué quiero mirar. Ah, ok. Son todas partes de interacciones secundarias. Comentario al margen que lo vamos a ir viendo en cada caso. Directo o indirecto hay, tanto de primaria como de secundaria. Y llamamos directo o indirecto a cosas distintas. Ahora, cuando vayamos viendo caso por caso, lo vemos. Bueno, vamos a arrancar primero con las de interacción secundaria, que son las más fáciles, son las más viejitas, son las que se usaban hace más tiempo, más económicas, pero menos sensibles. ¿Sí? Entonces, todo este grupo o esta familia, obviamente yo les estoy haciendo un recorte muy limitado de las técnicas que van a ver en las clases estas. Necesitamos la interacción secundaria, ¿sí? Entonces se va a basar en la generación de precipitados o aglutinados. ¿Cuál es la diferencia entre un precipitado y un aglutinado? La naturaleza del antígeno. Si el antígeno es soluble, por ejemplo una proteína, van a hacer un ensayo de precipitación, y lo que se vea se llama precipitado. Si el antígeno es particulado, por ejemplo está en la superficie de un glóbulo rojo, se considera aglutinación. ¿Sí? Esa red que se genera, en lugar de precipitar, aglutina. Es simplemente semántico. No hay mucha lógica detrás de la semántica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un antígeno, que en este caso son los puntitos azules, que están rodeando a algo que es lo que yo voy a medir, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy usando, paren, acá. Esto es lo que decía Steffi de directa o indirecta. Caso 1. Yo agarro suero de un paciente y yo quiero analizar si ese paciente tiene en suero anticuerpos específicos contra algo. ¿Sí? Un bicho cualquiera. Entonces, si yo quiero medir anticuerpos, ¿qué tengo que usar como reactivo? El antígeno. Perfecto, el antígeno. Entonces, ¿qué hago? Puedo usar, que se compran, por ejemplo, bolitas que se llaman, o sea, partículas que están coateadas o recubiertas de mi antígeno de interés. ¿Sí? Entonces, yo uso, perdón, va a ser un par de ladridos. Uso esas bolitas coateadas en mi antígeno como reactivo. ¿Sí? Eso es lo que se considera una prueba indirecta. Yo lo que estoy haciendo es medir anticuerpos de la muestra. Entonces, cualquier medición indirecta acá detectó anticuerpos. Por el contrario, yo agarro una muestra, agarro suero de un paciente y quiero medir un antígeno cualquiera. Por ejemplo, quiero medir si en ese suero de paciente hay estrepto, por ejemplo. Si antígenos de estreptococo. ¿Qué tengo que usar como reactivo? Si quiero medir qué cosa, el anticuerpo, Antígenos. el anticuerpo tengo que usar. Anticuerpos. Entonces yo uso anticuerpos específicos contra estreptococo, por ejemplo. Como en este caso yo lo que estoy haciendo es detectando antígenos, es lo que considero una prueba directa. ¿Sí? Entonces siempre tengo que pensar qué quiero detectar para saber cuál es mi contraparte, cuál es lo que tengo que usar como reactivo. ¿Bien?
una de las técnicas que se basa en esto es lo que se conoce como inmunodifusión radial. ¿En qué consiste la inmunodifusión radial? Se usa para detectar, más que nada, anticuerpos o antígenos. Se pueden usar para detectar las dos cosas. Vamos a explicar lo que es más fácil para, por ejemplo, detectar C3. ¿Se acuerdan qué era C3? Era la proteína de complemento que se, Sí, perfecto. se Factor clivaba. de complemento. Uno de los principales factores de complemento, una de las que se cliva. Entonces, a mí me interesa en muchos casos medir cuánto complemento tengo en circulación. ¿Sí? Porque muchas infecciones bacterianas me disminuyen complemento porque me lo usan, ¿sí? Lo gastan. Entonces, yo agarro una plaquita, ¿vieron tipo placa de Petri? Hago un gel, y en ese gel mezclo anticuerpos específicos contra C3. Y le hago huequitos, les hago con un sacabocados huequitos. En esos huequitos pongo unas gotas de mi muestra. ¿Qué va a ser mi muestra? Suero de pacientes. ¿Sí? De suero de la persona que yo quiera cuantificar. Y espero. ¿Qué va a pasar? C3 es una proteína soluble. Entonces, si yo lo pongo acá, C3 lo que va a hacer, normalmente como cualquier proteína en un líquido, va a difundir a través del gel. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si está difundiendo a través de un gel que tiene anticuerpos específicos, en esa difusión se va a ir encontrando con sus anticuerpos específicos, con anticuerpos que la van a reconocer y se le van a pegar. Entonces se va armando una red a medida que va pasando C3 y que va difundiendo, que justamente esa red lo que hace es que deje de circular y que precipite. ¿Sí? Entonces yo puedo ver estos anillitos de precipitación. ¿Qué significan estos anillos de precipitación? Que el C3 que puse acá pudo difundir hasta acá. Y a medida que iba difundiendo, iba gastando, iba reaccionando con los anticuerpos e iba precipitando los anticuerpos específicos. ¿Sí? Obviamente, el radio de difusión es proporcional a la cantidad. Si yo tengo mucho C3, puede difundir mucho. Si yo tengo poco C3, va a difundir poco. Entonces, si yo tengo mucho, difunde mucho, el radio de difusión es muy grande. Si yo tengo poco, difunde poco, el radio de difusión es chiquito. ¿Se entiende? Estefi. Sí, y siempre tengo que preguntar algo. No, me encanta. ¿Y los anticuerpos los hacen? O sea, o hay alguien que tiene anticuerpos contra No, C3. vas y lo compras, llamás y Sigma te Está bien. manda anticuerpos. Después vamos a ver cómo se hacen, pero llamo y Sigma me manda anticuerpos específicos contra lo que yo quiero. Genial, genial. Bien, entonces, ¿estamos todos de acuerdo que el radio de difusión es proporcional a la cantidad? Si es proporcional a la cantidad, puedo hacer una curvita de calibración. Alguien iba a preguntar algo. No, dije que sí, nada más. Ah, genial. Bien. Entonces, estamos de acuerdo que... sí estoy haciendo bien. Estamos de acuerdo entonces que si es proporcional, puedo hacer una curva de calibración. Puedo poner soluciones con concentraciones conocidas de C3 e ir midiendo cuánto vale el radio de difusión y después hacer una curva en la que diga si una concentración tal tiene un radio tal y una concentración mayor tiene un radio 2, hago una curva de calibración. Y después simplemente mido el radio de mi incógnita y extrapolo cuál es la concentración incógnita. ¿Sí? Como cualquiera, ELISA, cualquier cosa, hago una curva de calibración clásica. ¿Sí? Entonces, esta técnica nos sirve para cuantificar factores solubles, por ejemplo C3, C4, transferrina y otros, pero también lo puedo usar para cuantificar inmunoglobulinas. ¿Se les ocurre cómo podría cuantificar, por ejemplo, IgG con esta técnica? ¿Y no tendría que poner un anti-IgG, o sea, algo que se una al IgG? Perfecto, uso un anticuerpo anti la porción constante de IgG.
¿sí? La porción constante IgG es para todas las IgG igual, no importa qué reacciona con esa, o sea, qué reconoce esa IgG, a mí no me interesa contra qué es. Yo simplemente mido cuánta IgG total tengo. ¿Sí? Entonces, esta técnica, además de para complemento, se usa mucho para cuantificación total de IgG, IgM e IgA. Vamos a ver que no sirve para IgE, porque el IgE tiene una particularidad, y es que está en muy baja cantidad, en circulación libre. Entonces, esta técnica no me permite cuantificar. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Siguiente técnica. Grupo y factor sanguíneo. Creo que lo hicieron en alguna materia, y si no lo van a hacer conmigo, vamos a hacer en condiciones normales lo haríamos en el labo. Ahora, como no se puede hacer en el labo, vamos a hacer una especie de labo virtual, en el cual van a tener que hacer determinación de grupo sanguíneo. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos como humanos, tenemos el grupo sanguíneo dividido en lo que se conoce como grupo y factor? El grupo es lo que conocemos como ABO, que podemos ser A, B, 0 o AB, y que se basaba en la presencia o no de antígenos de superficie. Si tengo el antígeno A, soy A, si tengo el antígeno B, soy B, si tengo el antígeno A y el B, soy AB, y si no tengo ningún antígeno, soy 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinarían ustedes la presencia de antígenos en glóbulos rojos? ¿Qué tomarían? Con el anticuerpo. Bien. ¿Qué tengo que tomar de la persona primero para cuantificar? Una muestra de sangre. Bien, una muestra de sangre. ¿Y qué parte de la sangre me interesa? ¿Dónde están los antígenos? Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Bien, yo tomo una muestra de sangre y me quedo con los glóbulos rojos del paciente o del dador. Y utilizo, como bien dice Steffi, un suero conocido con anticuerpos conocidos. Entonces yo le voy a poner un anticuerpo anti-A, un anticuerpo anti-B, o la mezcla de los dos, un anticuerpo anti-A y anti-B. Sí, voy a ver si se aglutinan o no, para ver si hay presencia o no de anticuerpos. Eso es lo que se conoce como prueba de Coombs, ¿qué? ¿Directa o indirecta? Yo tengo el glóbulo rojo del paciente, yo uso anticuerpos específicos y me fijo a ver si hay aglutinación o hemólisis. ¿Sería directa, profe? Perfecto, directa. ¿Por qué? Porque estoy detectando antígenos. Bien, porque estoy detectando antígenos. La respuesta es esa. Si yo le pregunto directa o indirecta, en estos casos es directa. ¿Por qué? Porque detecto antígenos, utilizando anticuerpos como reactivos. Perfecto. Esto es lo que se conoce entonces como prueba de Coombs directa. ¿Sí? El objetivo es identificar antígenos. Obviamente la muestra que a mí me importa son los eritrocitos. ¿Por qué? Porque los eritrocitos están cargados de antígenos. Se usan antisueros, se llaman, o anticuerpos, pero se llaman normalmente antisueros comerciales específicos, y la señal es aglutinación o hemólisis. La hemólisis es que los glóbulos rojos estallan. ¿Sí? Si yo tengo hemólisis, tengo una señal positiva. Si no tengo hemólisis, es una señal negativa. ¿Por qué hago la distinción entre agrupación directa? Porque obviamente existe la agrupación inversa o indirecta, ¿sí? En la cual yo busco en el paciente los anticuerpos. Ustedes saben que todas las personas que son A tienen anticuerpos anti-B, que son anticuerpos naturales. ¿Sí? No hace falta estar sensibilizado, simplemente todas las personas A generan anticuerpos contra B. Por el contrario, todas las personas B generan anticuerpos contra A. Entonces, en la prueba inversa, lo que se hace es buscar los anticuerpos contrarios. Entonces, ¿yo qué tengo que agarrar del paciente? Suero o plasma. ¿Alguien sabe la diferencia entre suero y plasma? Chan, chan. No. El suero no tiene factores de coagulación.
El plasma sí. El plasma está anticoagulado. El suero no. Ya se coaguló la sangre y yo simplemente separo la parte líquida fuera del coágulo. Entonces, uso el suero o el plasma del paciente, en este caso me da lo mismo, y uso como testigo glóbulos rojos control conocidos. Glóbulos rojos A, glóbulos rojos B, 0 o AB conocidos, que yo sé que son. También se compran. Y de nuevo, las señales, aglutinación o hemólisis. ¿Bien? Es repavo. El ensayo lo van a hacer en la prueba los simuladores para el informe de laboratorio que tienen que hacer virtual. Lo haríamos en clase, los agruparíamos a ustedes, pero no se puede. Bien. Listo, segunda técnica. Otra técnica. Título de anticuerpos. ¿Sí? Cuando hablamos de anticuerpos, en general nunca se puede hablar de concentración de anticuerpos. Está relativamente mal dicho. ¿Sí? Entonces, a modo de cuantificación de anticuerpos específicos, se habla de título. Título tiene la peor definición del mundo para algo súper sencillo de hacer. La definición de título es la inversa de la máxima dilución de suero que produce aglutinación visible. Dicho así es horrible. Vamos a la parte práctica, es súper fácil. Agarro una plaquita. A todas le pongo concentración idéntica de glóbulos rojos, por ejemplo, con mi antígeno. ¿Sí? Con el antígeno específico que yo quiero, el que sea. Y hago diluciones seriadas del suero de mi paciente. Dilución una en 20, una en 40, una en 80, una en 160, en 320, siempre son diluciones al medio. ¿Sí? Y miro dónde tengo aglutinación y dónde no. Obviamente mi aglutinación va a ser mi positivo. ¿Sí? Que haya aglutinación implicó que hubo interacción entre antígeno y anticuerpo. Por ende, que mi suero tenía anticuerpos, perdón. ¿Sí? Miro. Aglutinó, 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 dejó de aglutinar. ¿Sí? Si dejó de aglutinar, en 320 agarro la anterior, que es la máxima dilución que aglutinó. La inversa. 1/160, la inversa es 160. Entonces, mi título de anticuerpo es 160. Una pavada. Con un nombre horrible. O sea, con una definición horrible. Pero es una pavada. Entonces yo tengo que buscar cuál es el máximo que puedo diluir mi suero para seguir teniendo aglutinación. Obviamente, mientras más tenga que diluir, implicaba que yo tenía más anticuerpos. ¿Necesario? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo más, voy a poder diluir más veces antes de perder el efecto de aglutinación. Entonces, ese es mi título. Puede pasar, ustedes siempre que yo les muestre algún ejercicio así, les voy a dar una pruebita donde yo les pongo un control positivo y les digo cómo se lee el positivo y cómo se lee el negativo, para que lo sepan. ¿Sí? Puede pasar que les pase esto. Ejemplo. Plaquita. Paciente 1, paciente 2, paciente 3. Vamos en orden. Si yo sé que este es que no aglutina, ¿qué me pueden decir del paciente 3? ¿Tiene o no tiene anticuerpos contra lo que estoy buscando? Si no aglutina, no tiene. No tiene. Bien, este paciente no aglutinó, me dio negativo. No tiene anticuerpos específicos. Paciente 2, ¿qué me dicen? ¿Tiene o no tiene? No entiendo, los que no tienen el puntito rojo son los que sí aglutinó. Sí. Una malla se ve así, por el tipo de Well. Una malla así es el positivo y un puntito suelto es el negativo. Entonces dicen sí los tiene, pero hasta cierta concentración. Bien, ¿cuál sería el título del paciente 2? 16. 16, excelente. ¿Y en el paciente 1 qué notan? ¿Que tiene cuando está muy diluido?
O sea, tendría, si está muy concentrado. Ah, no está Como que muy está al diluido. revés de Claro. lo que uno esperaría con las diluciones. Bien, yo digo, si estoy muy es positivo, estamos todos de acuerdo que tiene y título mayor a 512. Porque yo no veo acá cuándo se negativiza. Entonces yo solo puedo decir es título mayor a 512. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Pero, como dice Cintia, tengo muy concentrado 2 puntos negativos. Raro. Eso no pasa normalmente. Este fenómeno es lo que se conoce como efecto prosona. Esto es un falso negativo. ¿Y dado por qué? Porque yo vieron que les dije que la aglutinación es la formación de una red. Para la formación de una red, normalmente yo necesito tener anticuerpos y antígenos en concentraciones compatibles. Porque yo necesito, si yo tengo un antígeno, como un glóbulo rojo, que se una a un anticuerpo y ese anticuerpo se une a otro antígeno, ese antígeno a otro anticuerpo y así vaya formando la red. Cualquiera de los dos que esté en exceso, ya sea anticuerpo o antígeno, no me permite formar realmente una red. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué me pasa cuando yo me voy a diluciones mayores de 16 en el primero o mayores de 512 en el segundo? Que tengo mucho más antígeno que anticuerpo. Entonces voy a tener antígenos sueltos, no pegados a nada. ¿Por qué? Porque está en exceso. ¿Sí? Lo que pasa en la prosona es lo contrario. Yo tengo tantos anticuerpos que no permito la formación de redes. Que voy a tener anticuerpos no pegados a nada. Y eso hace que yo no pueda ver la red. Y me dé un falso negativo. ¿Se entendió? Sí. Esto es lo que llamamos efecto prosona. ¿Qué hacemos cuando nos pasa esto? No le damos bola y seguimos y sacamos el título normal. Solo que tenemos que estar atentos de que nos puede pasar, que no le tenemos que dar bola a estos falsos negativos. ¿Bien? La hemaglutinación es básicamente lo mismo para buscar anticuerpos específicos en sueros de pacientes. ¿Sí? Es básicamente lo mismo que en título. ¿Sí? Ahí. Es otra manera de llamarlo para anticuerpos específicos contra algo y que se usan glóbulos rojos especiales. Bien, esas son las interacción secundaria, perdón. ¿Quieren hacer una pausa? O seguir un ratito más. Como quieran las chicas, yo estoy bien. Como quieran, a mí me da igual. Bueno, podemos seguir un ratito más y después hacemos la pausa un poco más adelante. Ujú. Bien, entonces, hasta ahora dijimos interacción secundaria, vemos algo a simple vista, es una red y se ve al ojo desnudo, aglutinación o precipitación. ¿Cuál es la diferencia con la interacción primaria? Que en la interacción primaria yo necesito un sistema de detección, necesito un aparato capaz de detectar lo que yo veo, o lo que debería haber, es interacción anticuerpo-antígeno. ¿Cuáles son los posibles sistemas de detección que vamos a ver nosotros? Microscopio óptico, microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, que es el que más le vamos a prestar atención, contador de radiación, ya mucho no se usa, la verdad es que se está prefiriendo toda técnica que no requiera radiación, y los espectrofotómetros. Si ustedes vieron ELISA, así que lo vamos a pasar un poquito rápido, vamos a ver solo un poco cuáles las ideas del ELISA, pero así medio rapidito. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es la inmunomarcación. La inmunomarcación se puede clasificar de dos maneras distintas. Se puede clasificar por el tipo de tejido utilizado. Si yo uso cortes histológicos de un tejido completo, tejidos enteros cortados con micrótomo, es lo que se conoce como inmunohistoquímica. ¿Sí? Si yo uso células en suspensión, se lo conoce como inmunocitoquímica. ¿Sí?
La primera distinción es simplemente por el tipo de preparado utilizado. La segunda distinción principal es con qué lo estamos marcando. Lo podemos marcar con un anticuerpo fluorescente, es decir, un anticuerpo que tenga una partícula fluorescente que florezca en un color particular, y es lo que vamos a conocer como inmunocitoquímica o inmunohistoquímica de fluorescencia, como son estas imágenes. Entonces lo tengo que ver con un microscopio especial que me permita ver fluorescencia. O lo podemos marcar con una enzima. ¿Qué va a hacer esta enzima? Transformar un sustrato no coloreado en coloreado. Y a su vez, este sustrato coloreado va a precipitar en el lugar donde está la enzima. Entonces yo lo voy a ver así. En celestito, grisecito, clarito, no sé qué color lo ven ustedes. Están las células negativas, mientras que en marrón vemos las células positivas para esa marca. ¿Sí? Acá nosotros tenemos una ventaja. Podemos marcar con más de un color. Entonces, por ejemplo, podemos ver en azul un tipo celular y en verde otro tipo celular. Y a su vez, dentro de las verdes le estoy marcando el núcleo, supuestamente, supongo, por el tipo de célula que es. El núcleo se lo estoy marcando en violeta. Lo mismo acá. Acá estoy marcando actina, citoesqueleto de actina en rojo, alguna marca citoplasmática en verde, y núcleo seguro, supongo que es DAPI porque es medio azulado, medio violáceo. ¿Sí? Entonces, marcado con enzima solamente puedo ir viendo de a una marca. Marcado con colores, ¿qué es lo que me va a determinar cuántos colores puedo ver? El aparato que tenga. Aparatos que ven 3, aparatos que ven 6, 16, más colores. ¿Sí? Y acá viene la segunda posibilidad de marcación directa o indirecta. Es un poco más compleja. Acá siempre vamos a estar buscando antígenos, siempre vamos a estar usando anticuerpos, pero lo que diferencia si es marca directa o indirecta es cuál es el anticuerpo coloreado. Yo tengo una superficie celular y tengo un antígeno de interés. Y quiero usar un anticuerpo específico contra este antígeno de interés. Si este anticuerpo tiene ya, por ejemplo, el fluorocromo, el fluoróforo o la enzima, es lo que se llama marcación directa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uso un único anticuerpo. El mismo anticuerpo que reconoce el antígeno es el que está marcado. Por el contrario, yo puedo tener un anticuerpo, que reconozca mi antígeno de interés, y un segundo anticuerpo o anticuerpo secundario que reconoce al primero. Y ese es el que está marcado. Y esto es lo que se conoce como marcación indirecta. ¿Por qué? Porque yo en realidad lo que estoy marcando y lo que le estoy dando color es al anticuerpo que reconoció el antígeno, no al antígeno en sí. ¿Sí? Esto es por eso les decía, hay dos formas de verlo, directa o indirecta, dependiendo de dónde estamos parados. Profe, ¿y qué es más efectivo? ¿Que tenga un fluoróforo o que tenga una enzima? ¿O es exactamente igual? No, excelente pregunta. Depende, como todo en la vida. Depende de qué querés ver, depende de qué querés hacer, y depende de cuánta plata tenés. Ah. Técnica número 1. Desde el punto de vista de tiempo, esto es más rápido que esto. ¿Por qué? Porque este es un único paso de marcación, acá tengo dos pasos de marcación. Esta es mucho más sensible. ¿Sí? En realidad las dos son sensibles, pero el problema de esta, la marcación directa, es que no amplifica señales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un antígeno que es muy, muy poco frecuente, o muy, muy poco expresado, la señal de esto va a ser muy tenue. Esta me puede amplificar señales, porque yo estoy pegándole más anticuerpos al mismo antígeno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo muy poco frecuente, por ahí me conviene una secundaria, porque yo estoy amplificando las señales. Y desde el punto de vista económico, la indirecta siempre es más barata, porque los anticuerpos fluorocromados o los anticuerpos marcados son más caros. Por ende, uno puede tener
poquitos anticuerpos marcados y muchos sin marcar específicos. Y es más barato. La mayoría de nosotros preferimos usar la directa, si se puede. Ahí va a depender un poco si la Pero todo esto, o sea, todo esto es, o sea, tenés que tener, por ejemplo, no sé, pienso en el COVID, o creo que lo vimos en biología, introducción a la biología. O sea, si no hay suficiente carga viral, por ejemplo, ¿puede ser que no detecte el antígeno o siempre va a detectar el antígeno? No, sin duda, podés tener por debajo. Igual, ojo, acá estás hablando siempre de antígenos de superficie celular. Yo, por ejemplo, ¿podría detectar antígenos virales en la superficie de una célula infectada? Podría. Como bien decís, tengo que tener una cantidad suficiente para que estas técnicas me lo reconozcan. Va a ser muchísimo menor que las de secundarias, sí, pero igual tengo un umbral. Yo no puedo detectar un antígeno. ¿Sí? Yo necesito detectar una cantidad de antígenos suficiente para que la señal sea suficiente. ¿Bien? ¿Y por qué la indirecta amplifica la señal? No entendí eso. Imagínate un antígeno. Acá estamos como que a un antígeno se le pega un único anticuerpo y que a este anticuerpo se le pega un único anticuerpo secundario. La verdad es que esto es tridimensional. Entonces, a cada antígeno se le puede pegar más de un anticuerpo primario, y a cada anticuerpo primario que se pegue, se le puede pegar más de un anticuerpo secundario. Ok. Entonces, ahí tengo mi como que se va haciendo más grande. Claro. Voy pegando, y obviamente mientras, siempre es proporcional, mientras más anticuerpo marcado tenga, más intensa es la señal. Entonces, si yo pego más, la señal va a ser más intensa. Uy, como estamos hoy, ahora pasan los bomberos. ¿Bien? Sí, hoy está un día en mi departamento. Sí. Bien. Así es como se ve, ¿sí? Perdón, porque entre los bomberos y la perra no hacemos uno. Bueno, entonces los fluorocromos son estos grupos funcionales, que son moléculas que absorben energía a una longitud y liberan a otra. Con un aparato especial, con un microscopio de fluorescencia, yo puedo ver esos señales en colores, ¿sí? Y así es como se ve. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos bacterias, estos de cuando estaban haciendo el doctorado, que nosotros trabajamos con células infectadas con brucela. Entonces, nosotros trabajábamos con clase 1, moléculas de clase 1, moléculas de clase 2, y yo en particular trabajaba con plaquetas. Entonces, por ejemplo, acá, esta es una plaqueta marcada con un anticuerpo específico de plaquetas y que tiene la bacteria fluorescente verde. La bacteria, nosotros teníamos bacterias en colores. Vos las pones en el microscopio y fluorescen de colores. Entonces yo podía ver cómo las plaquetas iban comiéndose o pegándose a las bacterias. En este caso se la comió, porque está adentro. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es un monocito que está en azul, todo rodeado de plaquetas, y que a su vez se comió bacteria porque está adentro. Entonces, lo que me permite la microscopía es ver, por un lado, podría llegar a decir, cuantificar si algo está más intenso o no, pero lo que más me permite es ver localización extracelular. Si acá yo puedo ver que clase 1 no es lo mismo que esté en membrana de la célula, a que esté toda concentrada en un único sitio. En este caso nosotros sabemos que es Golgi porque usábamos un marcador específico de Golgi y decíamos, bueno, como las dos marcas están en el mismo lugar, clase 1 está en Golgi. ¿Sí? Así se ve, dependiendo obviamente del aparato que tienen, pueden tener más o menos colores. Bueno, y ahora sí, hagamos un descansito y vamos a citometría de flujo, que es como que los necesito un poquito frescos. Entonces, al fin, citometría de flujo. Para nosotros una de las utilidades, o una de las técnicas más utilizadas por los inmunólogos. Casi todo lo tratamos de resolver o lo logramos de alguna manera resolver por citometría de flujo. Obviamente ustedes algunas cosas ya deben haber visto, pero vamos a hablar un poco de cómo funciona y cómo se analiza, ¿sí? Básicamente es una técnica que permite el análisis multiparamétrico de células individuales. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener una suspensión heterogénea de células y voy a analizar célula por célula qué le pasa. Y voy a poder analizar más de un parámetro a la vez. ¿Sí? Básicamente,
yo voy a poder analizar sin necesidad de marcadores de ningún tipo, sin anticuerpos fluorescentes, sin nada, ya de por sí, lo que se llaman forward y side, que es tamaño y granularidad. O sea que ya podría definir qué tipo de célula es, simplemente pasándola por el citómetro. Y a su vez le puedo ir sumando parámetros colorimétricos, es decir, puedo utilizar marcaciones fluorescentes que me permitan ver antígenos específicos. ¿Sí? Este es cómo funciona básicamente es un sistema de láseres, en los cuales yo tengo un sistema fluido, que es por donde van a estar la suspensión celular, y que va a lograr que pase de a una célula por vez, por lo que se conoce como punto de interrogación. En el punto de interrogación vamos a tener que le impactan los láseres, y va a haber después una serie de detectores, ¿sí?, que van a recibir esa información. Obviamente no nos vamos a meter en cómo funciona un citómetro de flujo, porque es hiper complejo. Solamente quiero que sepan esto, que funciona para células individuales, que puede servir sin marcaciones o con marcaciones. Por eso es tan funcional y tan multiparamétrica. ¿Sí? Entonces, lo primero que podemos medir por citometría de flujo es lo que se conoce como tamaño y granularidad. Esto de tamaño y granularidad, que es lo que llamamos forward y side, es sin necesidad de marcadores fluorescentes. Es poniendo la célula en suspensión, pasándola por el citómetro. ¿En qué consiste? En este punto de interrogación, ¿sí?, lo que va a ocurrir acá es que el láser le va a impactar con luz a la célula, a una célula sola. Como todo cuerpo, genera una sombra. ¿Sí? Si yo le pego con luz directa, va a generar una sombra. Esa sombra es proporcional al tamaño. Una célula muy grande genera mucha sombra, una célula poco grande genera poca sombra. Entonces, si yo tengo un detector que mida cuánta luz pasa alrededor de la célula, es decir, qué tanta sombra produce esta célula, puedo tener una medición del tamaño celular. ¿Sí? Entonces, si mi láser viene así, le pega a la célula mientras más sombra se genera, o más disipa la luz, yo mido acá, esto va a ser proporcional al tamaño celular. Por eso el forward scatter, es decir, lo que mide la luz que atraviesa o que genera, que sigue de largo, por así decirlo, es lo que se conoce como tamaño celular. A su vez, la célula no es plana, linda, hermosa, redondita y lisita. ¿Sí? Lo podemos pensar casi como una bola de espejos. Es muy granular. Esos gránulos dispersan la luz. Entonces, si yo le pego con haces de luces, mientras más granular es, hacia más costados, o sea, más espejitos tengo, hacia más lugares voy a dispersar la luz. Eso es lo que mide el side scatter. Mientras más dispersa luz, más granular es, más side scatter tiene. ¿Sí? Hasta acá como venimos. Entonces, le podemos pedir al citómetro que nos presente la información de dos maneras diferentes. Lo que se llama histograma, que lo que va a hacer es representar la cantidad de células con un valor determinado. Por ejemplo, en este caso yo tengo side. Esto es mucho side, pocos, intermedio y poco. ¿Sí? Side es desde 0 hasta más. Mientras más side tiene, dijimos que es más granular, ¿verdad? Entonces, ¿qué me indica este histograma? Que yo tengo mucha cantidad de células con este side chiquito, muy poquitas cantidades de células con un side mediano, y bastante dispersas, tengo células con side grande o alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica? Mientras más alto el pico, más cantidad de células. Para este valor determinado tengo muchísimas más células que para este valor determinado, que tengo poquitas. ¿Sí? Un histograma clásico. La otra manera de pedirle que me dé la información es lo que se conoce como dot plot. Básicamente un dot plot lo que va a hacer es mostrar la información de dos parámetros diferentes a la vez para cada célula. Entonces,
yo voy a tener acá, me olvidé que iba a borrar esto para que ustedes deduzcan cuáles son, pero no importa. Cada puntito que yo veo acá en el dot plot implica que para esta célula en particular, esta célula tiene esta granularidad y este tamaño. ¿Se entiende? Cada puntito es una célula. Entonces yo puedo ir viendo qué granularidad tiene y qué tamaño tiene para cada una. Entonces, básicamente puedo dividir acá a grandes rasgos. Esto es sangre entera, nunca se cuentan los rojos en el citómetro. Yo voy a tener una población que es muy granular, porque está muy alta en el side, ponemos que el side de la granularidad, y de tamaño intermedio, ni muy grande ni muy chica. Acá ya está, pero ¿se imaginan quiénes son? ¿O tiene sentido que sean los polimorfonucleares? Sí, porque tienen gránulos. Bien, tienen mucho gránulo. ¿Sí? Los polimorfonucleares tienen básicamente puro gránulo. Y acá en polimorfos juntamos eosinófilos, basófilos y neutrófilos, los tres tipos. Después tengo una segunda población que es la naranjita, que es menos granular y un poquitito más grande, podríamos decir. Menos granular porque está por debajo en el side y un poquito más grande porque está hacia la izquierda en el forward. Estas son las células mononucleares. En particular, los monocitos. ¿Sí? Esto es como se ve esa sangre entera del libro. Y por último tengo a los menos granulares y más chiquititos de todos, que son los linfos. ¿Sí? Los linfos son los más chiquitos y los más granulares. Más abajo en el forward, en el side, más hacia la izquierda en el forward. ¿Estamos bien? Ven que esto es sin marcación, sin nada, es pasando sangre entera, lavada, solo los glóbulos blancos por el citómetro, sin ninguna marcación, sin nada, simplemente pasándolo por el equipo. ¿Cómo venimos? Porque ahora la vamos a ir Bien. complicando. Cintia ya se ríe, no sé si tiene miedo o... No, Bueno. por ahora vamos bien. Bien. A esto, obviamente, le podemos sumar lo más poderoso que tiene la citometría, es que yo puedo usar anticuerpos específicos, hacer una inmunomarcación. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es marcar con anticuerpos específicos contra un antígeno que yo quiera, marcados con un fluorocromo que yo conozco. ¿Sí? Los ejemplos más clásicos que van a ver son ficoeritrina, que es PE, que nosotros en general lo vemos como rojo, porque se lee en un canal de rojo, no importa, y isocianato de Pizzi, que no me acuerdo qué era ya, isocianato de algo con F, que es Fitzi, que nosotros lo vemos en el canal verde. Siempre lo vamos a, les comento porque son los típicos dos colores que ponemos en todos los ejemplos para los ejemplos clásicos. Ustedes van a ver de dos colores porque es lo fácil de ver en el citómetro. Hay citómetros que van desde 3 colores hasta, por ejemplo, el que tenemos nosotros, que era el de la fotito inicial, que son 16 colores a la vez. Entonces podemos ver hasta 16 cosas más forward y side, a la vez en una única célula. Entonces, obviamente eso no se los vamos a mostrar porque es como un caos para los iniciales, pero para que sepan, vayan viendo nada más. Entonces, en una única célula, ¿cuál es la clave de esto? Los antígenos tienen que estar en una célula, obviamente. No pueden ser antígenos solubles. Tienen que ser antígenos particulados. En superficie celular o en el interior celular. Entonces, lo primero que puedo hacer, o lo primero que tengo que determinar, es, obviamente, la cantidad de anticuerpo pegado es proporcional a la intensidad de fluorescencia. Si yo tengo un único anticuerpo pegado a la superficie de la célula, voy a tener una intensidad de fluorescencia baja. Y si yo tengo muchos anticuerpos pegados a la misma célula, mi intensidad de fluorescencia en la célula va a ser alta. Esto estamos de acuerdo. No estoy diciendo nada wow. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo determino hasta qué punto mi señal es positiva
y hasta qué punto mi señal es negativa. Si yo tengo que determinar, bueno, para mí todo lo que sea señal por debajo de, en este caso, 10 a la 1, es negativo. Es, por ejemplo, pegado inespecífico. ¿Qué puede pasar? Es autofluorescencia. ¿Qué puede pasar? Las células florecen solas un poco. Yo todo esto lo tengo que tener en cuenta. ¿Cómo lo tengo en cuenta? Con algo que se llama control de isotipo. ¿Sí? Mi control de isotipo lo que me va a permitir es determinar hasta qué punto considero negativo y a partir de dónde considero positiva mi señal, o realmente señal. ¿Sí? Entonces, en mi caso, yo diría, bueno, esta es la línea de isotipo. El control de isotipo me da la señal acá. Entonces, todo lo que esté acá, ya sea acá, acá, acá o acá, es realmente positivo. Sí, es que tengo 5, 10 y 15 moléculas pegadas. ¿Estamos bien? ¿Y ese control de isotipo es información que tenés que buscás? No. El control de isotipo es algo experimental que vos tenés que hacer a la vez que largás tus muestras. Y es justamente la utilización de un anticuerpo marcado con el mismo color que vos estás marcando, pero que no se pegue a nada específico. Si es un anticuerpo que no es específico para nada, o sea, no se va a pegar de forma específica a ningún antígeno de mis células, y que tiene el mismo color. ¿Sí? Entonces, lo que me va a permitir es decir, todo, en mi caso, yo lo paso en un tubo extra. ¿Sí? Yo paso primero mi control de isotipo. Y mi control de isotipo da lo que dice acá la marquita gris. Esta señal. Entonces, yo sé que esta señal, este número, en realidad es pegado inespecífico, porque yo le estoy poniendo un anticuerpo cualquiera que no se pega a absolutamente nada, e igual tengo una señal. Baja, pero tengo una señal. ¿Sí? Entonces, yo marco y le digo al aparato, bueno, a partir de acá, yo voy a considerar que el resto es positivo. Y paso a mi resto de mis células. ¿Sí? Paso a mis otros tubos. Entonces, yo ya sé que mis otras señales las puedo considerar positivos siempre y cuando sean a la derecha de mi isotipo. ¿Se entendió? En este caso particular, ay, este se me quedó congelado. En este caso particular yo estoy viendo entonces un histograma en el cual yo veo de a una marca. ¿Sí? Si yo lo hago, lo que puedo hacer es pedirle al aparato que me lo muestre en dot plot y que me muestre para cada célula 2 parámetros a la vez. ¿Sí? Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, en este parámetro, fluorescencia roja, yo voy a tener una población negativa y una población positiva. El control de isotipo me permite considerar, o me permite determinar cuáles son estas líneas. Que me dice, bueno, de esta línea para abajo, todo lo que sea fluorescencia roja, de esta línea para abajo, la consideras negativa. Todo lo que va de esta línea de fluorescencia roja para arriba, la consideras positiva. ¿Sí? Yo voy a tener que hacer un control de isotipo para cada color. Entonces, por ejemplo, voy a tener que hacer un isotipo para rojo, un isotipo para verde, un isotipo para violeta, un isotipo para azul, etc. ¿Bien? Entonces, si yo lo hago de esta manera, cada uno con su control de isotipo, voy a poder determinar, viendo de a 2 parámetros a la vez, en este caso rojo, que no sé por qué me lo pusieron en naranja, pero es rojo, y verde, voy a tener, entonces cada isotipo me va a generar su correspondiente línea de positivo y negativo. Puedo generar 4 cuadrantes. Cuadrante 1 es negativo para A y negativo para B. Es lo que se conoce como doble negativo. Es decir, no expresan ni A ni B. Población 2 es
positivo para B, porque está por arriba de su isotipo, pero negativo para A, porque está a la izquierda de su isotipo. ¿Estamos bien? Población 3 es positivo para A, porque está a la derecha de su isotipo, pero negativo para B, porque está por debajo. Y población 4, que es la doble positiva. Tiene tanto B como A. ¿Vamos bien? ¿Qué me va a dar, qué información me va a dar esto? Y depende de qué sea A y qué sea B. Yo en A y B puedo tener marcadores diferentes. A y B es lo que se conocen como marcadores de superficie, o marcadores celulares. Nosotros tenemos lo que se conoce como Cluster Differentiation System, o sistema CD, que es una clasificación de antígenos de superficie y antígenos que están dentro de la célula, que nos permite identificar células. Sí, entre otras cosas. Para ustedes, las que a nosotros nos importan, básicamente van a ser estas, que están acá, que es la que nos permite marcar, por ejemplo, linajes celulares. Todas las stem cells son CD34 positivas. Todas las células diferenciadas, todos los leucocitos diferenciados son CD45 positivos. Entonces, si por ejemplo yo marco CD45, todos los linfocitos, todos los monocitos, todos los eritrocitos y demás, todas las células mononucleares, dendríticas y monocitos, linfo, NK y polimorfonucleares me van a dar CD45 positivas. Plaquetas y eritrocitos negativas, no tienen CD45. Y después tengo específicos, CD15 para granulocitos, CD14 para monocitos, CD3 para linfo, todos los tipos de linfo, T, todos los tipos de linfo T, CD19 para linfo B, y 61 a ustedes no les importan los trombocitos, me quedo acá de cuando trabajaba con plaquetas. ¿Sí? Dentro de los linfo T puedo separar los T helper porque son CD4, los T citotóxicos porque son CD8 y los T activados porque son CD25 positivos. ¿Sí? Entonces, si yo les doy una citometría de flujo con estas poblaciones, ustedes podrían identificar a qué población celular corresponde cada 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Básicamente van a ver que los ejercicios son de ese estilo. Yo les doy dos parámetros y me tienen que decir qué población es cada uno, o a qué tipo celular corresponde cada población. Esto obviamente siempre lo pueden tener a mano. Sí, la idea es que después ya llega un momento en que uno se acuerda, CD14, CD13, CD8, pero la idea es que lo puedan ir razonando y que son los que vamos a ir manejando. Vamos a ir sumándole un par más cuando veamos test, diferenciación T y activación, pero les prometo que no son demasiados los que hay que saber. Vayan como sabiéndolo, porque casi todos los ejemplos van a ser en base a estos que son los más usados. ¿Sí? La citometría, entonces les dije, puede ser usada para antígenos de superficie, es decir, que estén en la superficie celular, para antígenos que sean intracelulares también, hay que hacer un protocolo previo en el cual podemos permeabilizar la célula y permitir que los anticuerpos ingresen. ¿Cuál es el problema o la limitante de la citometría de flujo? Que yo sé si está adentro de la célula o afuera de la célula, pero no sé en qué parte. No sé si está en el núcleo, si está en el citoplasma, si está en las mitocondrias, no lo sé. No lo puedo determinar. Y tampoco puedo determinar si la marca es homogénea o está todo en un lugar. Si están todos los antígenos acá juntitos o están distribuidos homogéneamente, yo eso no lo puedo determinar. Al menos no con los citómetros comunes. Ahora hay una serie de citómetros muy, muy nuevitos, hermosos, que acá no hay, pero le tengo demasiadas ganas, que además de hacer la información típica de un citómetro, le saca una foto a cada color. Por ende, es lo que permite hacer es lo que se conoce como single cell imaging, que es no solo les da la intensidad de fluorescencia como un citómetro común, sino que a su vez le saca la foto y te dice en qué parte de la célula está. Sí, es como las dos cosas, microscopía
y citometría de flujo a la vez, en una única célula. Es como mágico. Acá no hay. Pero ya quiero usarlos. Me encanta. Profe, Sí. experimentalmente, o sea, ¿cómo es? Tipo, seguramente es una máquina gigante, pero que... No, es ¿me lo mismo, contás? o sea, ese es lo mismo más una cámara extra. Lo que No, necesitas es yo una digo el muy común, buena el computadora. común. El nuestro, después les muestro si quieren una foto. El nuestro es tamaño un poquito más grande que una compu de escritorio. Ah, Los nuevos. Los otros son un poco más armatosos, claro. tipo un cuarto de mesa, pero el nuestro que tenemos nosotros, que es de mesada, es más o menos tamaño, sí. Imagínense tipo 2 CPUs. Una cosa ¿Y así. dónde pones la muestra? O sea, ¿tiene un Pones, espacio para poner un tubito? sí, o tubito o Ependor, o placa, Ah. dependiendo cuál. Y te da todo directamente en la compu. Claro, te da todo en la compu y en la compu te tira. Necesitas un programa especial que te permite analizar citometrías de flujo, en el que vos le vas marcando los parámetros y le vas diciendo cómo querés que te lo muestre, si como dot plot, como histograma, qué contra qué, porque cuando estás buscando muchos marcadores, no todos los marcadores tienen sentido uno contra otro. Entonces vos le vas después dando el análisis que querés. Ok. Es entretenida la citometría. Nunca da tan lindo como uno quiere, pero es muy entretenida. Bien, entonces esa es la famosa citometría de flujo. Hasta acá. Vamos a ver que además el citómetro tiene otros usos y otros usos que se pueden utilizar, por ejemplo, para separación celular, como al margen. Pero eso es lo que nosotros hablamos normalmente de citometría de flujo. Bueno, y ELISA ya vieron ustedes, en alguna materia si no estoy equivocada. Básicamente la idea de la ELISA es poder cuantificar antígenos que son solubles y que están en solución, ya sea antígenos o anticuerpos. En el caso de los antígenos, ELISAs, perdón, indirectos, este es directo, perdón. Los antígenos directos, voy a tener un antígeno inmovilizado, un anticuerpo directamente con el sustrato, con la enzima que va a pasar el producto coloreado. Y ustedes vieron también el ELISA sándwich, en el cual yo uso un anticuerpo de captura que me permite detectar mi antígeno, un anticuerpo secundario de detección y después el anticuerpo, perdón, marcado con mi enzima. ¿Sí? Lo que yo voy a analizar siempre es pasaje o viraje de color de un sustrato incoloro a coloreado. ¿Sí? Y lo voy a medir con un espectrofotómetro para cuantificar cuánto color tengo. Yo a simple vista puedo ver color y puedo ver relativamente intensidad, pero el aparato lo que hace es cuantificarme ese color y haciendo una curva de calibración podemos detectar exactamente con qué precisión, o sea, qué cantidad de antígeno o de anticuerpo hay en esa solución. ¿Sí? Igual esto ya lo vieron, lo paso rápido porque en general ya ELISA lo ven en otras materias. Western blot también, ¿no? Profe, los test rápidos de COVID, ¿qué son? Los de anticuerpos son ELISAs. Ah, me confunde porque al principio de la clase vimos algo muy parecido a una ELISA, pero que aglutinaba. Este lo tenés que medir con un espectro. Claro, la Esa es la diferencia única. entre, claro, sí, en que este es interacción primaria y lo medís con un espectrofotómetro, el otro medís interacción secundaria. Entonces ves que Ah, pero son como que el principio es básicamente el mismo, solo la diferencia es eso. ok. Como necesitas esa aparatología, es mucho más sensible, podés ver concentraciones mucho más bajas. Western también vieron, ¿verdad? Básicamente se acuerdan que era una corrida electroforética por peso, después lo pasaban en la membrana, la transferían y la marcaban con anticuerpos específicos marcados. ¿Sí? Entonces yo lo que detecto es a qué distancia está y cuál es mi banda específica. Entonces puedo tener, por ejemplo, un marcador de peso molecular y yo puedo saber mi banda, qué peso molecular tiene. Puedo ver presencia, ausencia, intensidad o corrimiento. ¿Bien?
Entonces, esos son los ensayos, podríamos decir, analíticos. ¿Sí? Yo tengo una muestra y la analizo. Ahora, para todo esto, en general, lo que yo necesito es tener células, puedo tener una suspensión heterogénea de células, por ejemplo, para citometría de flujo, porque yo en la citometría de flujo estoy analizando célula por célula. Ahora vamos a ver qué en tipos de ensayos funcionales podemos hacer, es decir, cuáles son los ensayos a nivel de funcionamiento o actividad de las células puedo tener. Para eso, en general, yo para hacer ensayos funcionales, lo primero que tengo que hacer es cultivos puros. Es decir, tener un único tipo celular en mi muestra. Si yo tengo cultivos heterogéneos, es muy difícil decir, bueno, la funcionalidad es de una célula o de otra. Una de las posibilidades de hacerlo es utilizar cultivos celulares inmortalizados. Si no me equivoco, ustedes vieron en otras materias cultivos celulares. La mayoría son células o líneas celulares que están inmortalizadas a partir de ser células tumorales. ¿Sí? ¿Qué implica que sean células tumorales y que los cultivos sean de células inmortalizadas? Es que todos los resultados de esas células yo las tengo que agarrar en parte con pinzas, porque no es una célula normal esa. Por algo es inmortal. Por algo la célula está como cultivo celular. No es lo mismo que esté en un cuerpo. Por ejemplo, una célula de piel tiene lo que se conoce como inhibición por contacto. ¿Sí? Si está cerca de otras células, deja de crecer. Muchos cultivos celulares pierden la inhibición por contacto. Entonces, esa célula ya de por sí no está al 100% natural. Algo tiene. Entonces, muchas veces todo lo que es cultivo celular, de línea celular, hay que validarlo con células normales. ¿Sí? Solamente para que lo sepan. Que hay que agarrar las cosas un poco con pinzas a veces. Que nos olvidamos que son células tumorales en una parte. Otra manera, para todos los que hacemos inmuno, hay algunas líneas celulares de leucocitos, no son los mejores modelos. Por eso muchos usamos lo que se llama cultivo primario, que es básicamente tomar sangre de un paciente y separar la producción de sangre que a mí me interesa trabajar. ¿Sí? Ustedes saben que si yo agarro sangre, yo tengo lo que se conoce como plasma, que es la parte líquido, y el paquete celular. Yo lo que puedo hacer es separar ese paquete celular e ir quedándome de maneras distintas con las células que a mí me interesan, ya sea los monocitos, los linfocitos, las células NK. ¿Sí? Hay distintas maneras de hacerlo. La más básica es lo que se conoce como gradiente de Ficol, que es básicamente una centrifugación diferencial. Y nosotros sabemos que las células tienen distintas densidades, no es lo mismo un monocito que un linfocito que un basófilo, así en densidad celular. Son más pesadas, son más granulares, son más grandes, son más chicas, ¿sí? Todas tienen una determinada densidad. Esa densidad es conocida, y es una densidad estándar, ¿sí? Estandarizada para todos. Entonces, lo que podemos hacer es la centrifugación diferencial con lo que se conoce como Ficol, que es básicamente un hidrato de carbono particular que tiene una densidad conocida. Yo lo que hago es sembrar mi muestra de sangre sobre un gradiente de Ficol, centrifugar a determinada cantidad de tiempo y cantidad de revoluciones por minuto, y lo que va a permitir es que este Ficol tiene la densidad justa que me permite separar el paquete de glóbulos rojos y neutrófilos que quedan por acá arribita, del paquete de glóbulos blancos o Buffy coat. El Buffy coat es básicamente monocitos, linfocitos B, linfocitos T y células NK, todos juntos y mezclados acá. Entonces yo puedo separar esto y ya tengo el primer paso de purificación. Ya, por ejemplo, me saqué de encima los neutrófilos. Si yo trabajo como neutrófilos, como hacía yo me quedaba con estos neutrófilos y hacía un paso diferencial para separar los neutrófilos de los glóbulos rojos. Ahora, como estoy trabajando con monocitos, yo hago un paso diferencial para separar esto. Y de este Buffy coat, quedarme con los monocitos, los linfos o las células NK. ¿Sí? Por ejemplo, una de las cosas que vamos a hacer es otro gradiente más con otro azúcar que se llama Percol. Y ahí me separo los monocitos. ¿Sí? Son todos protocolos estandarizados de laboratorio, red de rutina. De hecho, todos mis miércoles arrancan haciendo esto, para sacar monocitos. ¿Sí? Hay otras técnicas mucho más sofisticadas, que es la que usamos nosotros, por ejemplo, que es lo que se llama MAX, o separación
celular por anticuerpos. Básicamente yo lo que hago es, por ejemplo, en mi caso, yo agarro este Buffy Coat, ¿sí? Este halo de mononucleares, y yo me quiero quedar solo con los monocitos. Como dije antes, los monocitos son CD14 positivos. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es utilizar un anticuerpo específico anti-CD14, es decir, que reconozca CD14, que tiene, entre otras cosas, un magnetito en la punta, un mini-imán. Lo mezclo, y después lo paso por una columna magnética. ¿Qué va a hacer la columna magnética? Me va a retener todo aquello que esté pegado a mis anticuerpos magnéticos. Entonces, en mi caso, me va a retener todas las células CD14 positivas y me va a dejar pasar todo lo que no es CD14. Después, saco la columnita del imán y el huyo, en otro tubo, obviamente, si no vuelvo a mezclar todo lo que ya separé. Entonces, por ejemplo, acá puedo tener separados los CD14. Entonces ya tengo los monocitos separados. ¿Sí? Esto lo podemos hacer, dependiendo de la mix y la estrategia, por lo que se conoce como selección positiva, es decir, yo uso las bits o uso los anticuerpos específicos contra las células que yo quiero y me quedo con las que yo quiero, o selección negativa. Yo uso anticuerpos contra todo lo que no quiero y me quedo únicamente con lo que, o sea, dejo pasar lo que quiero. ¿Sí? Esto es re común también para nosotros, para separar células. Y ahí ya aislás un paso más. Acá yo ya directamente me quedo con los monocitos purificados. O por ejemplo hacemos lo mismo para células NK. Y me quedo solo con la población de células NK. O solo con la población del linfo T, o solo con la población del linfo B. ¿Sí? Y entonces ya con eso puedo hacer ensayos funcionales. También se puede hacer una estrategia muy similar utilizando el citómetro de flujo, que es lo que se conoce como cell sorting. Básicamente lo que usamos es a la población celular usar anticuerpos y decirle al citómetro, mira, yo te estoy marcando, por ejemplo, en verde, las células que son CD14 positivos. Entonces, cuando pase por el punto de interrogación, todo lo que sea CD14 positivo, o en este caso verde positivo, cambiame ¿cómo se llama? La conductividad del citómetro, no importa cómo lo hace, y sepáramelo en un tubo. Y el resto de las células, pasalas para otro tubo. ¿Sí? Entonces, el citómetro va separando justamente cuáles son las células que se quedan y cuáles son las células que no se quedan. O mejor dicho, cuáles son las células que se quedan en un tubo y cuáles son las células que se quedan en otro tubo. Entonces me las va separando una a una. Es un ratito, pero lo hace. ¿Sí? Y esto es todavía más específico. Puedo separar incluso más de un parámetro a la vez, no solo CD14, sino las CD14 que tienen tal otro marcador. Entonces me quedo únicamente con los monocitos que tienen tal característica. ¿Sí? Profe, ¿cuánto tarda cuando vos pones una muestra en el citómetro? En procesar. No sé Depende si por ahí es mucho, cada vez más compleja, pero la depende básica. mucho obviamente de la cantidad de células que tenés y de cuántas células vas a pasar. En nuestro citómetro, si tenés una buena cantidad de células, tardás 1 minuto y medio por tubo. Y pasás 20.000 células. O sea, analizás 20.000 células en 1 minuto y medio. El aparato, ¿no? Después vos te tenés que sentar a escribir y a analizar. Ahí te lleva un rato, pero Claro. el aparato tarda 1 minuto y medio. Sorting tarda más. Sorting tardarás por ahí 20 minutos en separarte 10.000 células. Pero igual es poco tiempo para... Es re poco tiempo. Sí, 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 sí. Sí, es súper rápido, por eso queremos tanto a los citómetros, como súper potente. Bien, entonces, a partir de acá ya puedes hacer 100 ensayos funcionales. Por ejemplo, podemos analizar proliferación celular. ¿Cómo analizamos proliferación celular? Básicamente de dos formas. Una, que es la histórica, por incorporación de trimidina tritiada.
¿Se acuerdan que el tritio, o no sé si alguna vez lo vieron, el tritio es un isótopo radioactivo, un isótopo pesado del hidrógeno, que se puede contar por un contador de centelleo? Entonces, lo que uno hacía era utilizar esta timidina tritiada, la pone en contacto con el cultivo, espera un tiempo, lava, y la timidina, a medida que las células proliferaron, se fue incorporando a la célula. Por ende, mientras más cuentas por millón tiene las células, más proliferaron. ¿Sí? Ahora, obviamente, como no queremos hacerlo por radioactividad, lo hacemos por citometría de flujo, obviamente. Básicamente lo que haces es agarrar células, cargarlas con un colorante particular, que puede ser, por ejemplo, CFCE o colorante violeta, un colorante específico que sirva para esto, que se quede en la célula, y que no solo se quede, sino que cuando se divide, la célula hija recibe exactamente la mitad del colorante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el citoplasma se divide en 2 células hijas, entonces mitad del colorante va para una célula, mitad del colorante va para otra. Yo lavo este colorante, obviamente, entonces por cada ronda de proliferación yo puedo decir que el colorante se lavó a la mitad, porque de cada célula van 2 células hijas. Entonces, si yo lo miro por citometría de flujo, voy a tener un gran pico, que es las células que incorporaron el colorante. Lo más concentrado posible, más concentrado que esto no va a estar. Y después, por cada ronda de proliferación, vamos a tener que la célula tiene cada vez menos intensidad de fluorescencia. ¿Por qué? Porque cada vez está más diluida. ¿Sí? Otra cosa que podemos medir, esto lo vamos a ver más adelante, podemos medir estallido respiratorio. ¿Sí? ¿Se acuerdan el estallido respiratorio que era? El estallido respiratorio es básicamente la formación de especies reactivas de oxígeno por la NADPH oxidasa. ¿Se acuerdan que hacían los polis cuando se activaban? Bueno, hay 2 maneras de medirlo. Por citometría de flujo, con una sonda fluorescente que fluoresce en presencia de ROS, o también cualitativamente por microscopía. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos algunas inmunodeficiencias, no se preocupen. Sí, pero sepan que se puede hacer. Y esto, bueno, cómo se hacen los suelos policlonales y monoclonales, van a tener una clase específica de esto, así que va a venir a hablar seguramente Santi Sosa, que es un amigo mío de la Facu, que trabajaron en el suero equino hiperinmune. Les van a contar bien cómo se hacen los suelos mono y policlonales. Básicamente lo importante es saber que los suelos policlonales son justamente policlonales, es decir, tienen muchos clones de anticuerpos específicos. ¿Sí? Se hacen simplemente por inmunización de un animal. Mientras que los suelos monoclonales se hacen no solo por inmunización de un animal, sino luego selección de los clones deseados e hibridación con una línea celular especial, que lo que va a hacer es que esto quede produciendo anticuerpos todo el tiempo más allá del animal. ¿Sí? Entonces, uso un primer animalito para poder inmunizarlo, y después ya tengo líneas celulares que únicamente generan un tipo de anticuerpos específicos. Estos son los anticuerpos que además se comercializan. Entonces podemos comprar, como le decía Steffi, anticuerpos específicos, por ejemplo, contra C3. Si yo voy y la llamo a la empresa y le digo, mándame tantos miligramos o microgramos de anticuerpo específico contra CD3, CD4, CD8, ¿sí? Contra lo que yo quiera. Y de un poquito de esto, de la ingeniería genética de los anticuerpos, seguramente hablemos también con Santi, así que ahora no hace falta que lo veamos. Y lo último, no sé si alguna vez vieron el RNA-seq en alguna materia. Que es básicamente... Creo que en introducción a la biología, pero muy Perfecto. así. Bueno, seguramente lo van a ver en alguna materia, simplemente para saber lo que ahora se está haciendo bastante en inmuno, que es justamente la secuenciación de RNAs de célula única o de más de una célula. En general lo que se está haciendo ahora es single cell RNA-seq, que es, por ejemplo, a partir de una muestra de células diferentes, lo que hacemos es separar las células
y podemos cuantificar el RNA producido por cada célula, es decir, estamos cuantificando la expresión de proteínas, la expresión de RNAs mensajeros en una única célula. ¿Sí? Es lo que se está empezando a hacer ahora en Inmune, además de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y creo que estamos. Dudas, consultas. Si no hay, las dejo libres. No, por ahora no. Cuando hagamos el seminario, no. ahí seguro que sí.